para después grabo yo. dejar. Está buenísimo. Así que ahora sí damos comienzo a Bien, la última clase del módulo 3 para los compañeros que se están bien, sumando de buenísimo. plataforma. Bueno, voy compartiendo pantalla. Bueno, como venía comentando Darío, hoy tenemos el encuentro número 3 y el foco de trabajo tiene que ver con las instituciones educativas. Para ello, vamos a trabajar con algunas ideas clave de dos textos que ustedes tienen en la guía del curso, que uno es sobre Roberto Folari del 96 y después tenemos de Frigerio, Poggi y Tiramonti del 92. Recuerden que además de la bibliografía digitalizada, el espacio sincrónico, la grabación del encuentro, también tienen los videos grabados por textos, que son pequeños videos que los docentes hicimos para cada uno de los textos, que ayuda a visualizar como las ideas clave que plantean los autores y que bueno, eso es un apoyo también para el estudio de los diferentes contenidos. Para comenzar un poco el intercambio sobre el tema, les trajimos con Darío un pequeño video de Ken Robinson que se llama Cambiando Paradigmas y vamos a compartirles 3 minutos y medio, un pequeño fragmento, como para iniciar la discusión de las temáticas que vamos a trabajar. Así que dejo de compartir y voy a ver si puedo compartir el video. Espera un momentito, lo tengo por ahí a mano. No sé si en el foro si hay alguna duda de esto que venimos hablando, o ese tema de los grupos. Sí, sí, yo lo sigo. No, los Dale. videos de los Buenísimo. textos están todos. Pues Romina decía que del último texto no había video. Sí, módulo 1 están todos. Fíjate ahí, tanto el de Frigerio y Poggi como el de Folari. Bien. Bueno, entonces paso a compartir el tema de video. A ver. Si, ahí puse compartir audio también para que... Creo que ahí sale bien. Y bueno, les compartimos. A ver. Muy bien. Cambiando los paradigmas. Actualmente todos los países del mundo están reformando su educación pública. Y hay dos razones para esto. La primera es economía. La gente trata de resolver cómo educamos a los niños para que encuentren su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Considerando que no podemos anticipar cómo lucirá la economía al final de la próxima semana, tal como lo demostró la reciente crisis. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultura. Cada país está tratando de entender cómo educamos a nuestros niños para que tengan un sentido de identidad cultural y de esa manera pasar nuestros genes culturales a la comunidad mientras se es parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadrar ese círculo? El problema es que tratan de llegar a futuro haciendo lo que hicieron en el pasado y alienando de esa manera a millones de niños que no le ven propósito de ir a la escuela. Cuando nosotros íbamos a la escuela, la historia nos enseñaba que si trabajábamos duro y nos iba bien, obteníamos un título universitario y luego un trabajo. Nuestros niños no creen en eso y por cierto no están equivocados. Es mejor tener un título que nada, pero ya no es garantía y particularmente esto te lleva a dejar de lado lo que para ti es importante. Algunas personas dicen que tenemos que elevar los estándares como si se trata de un avance, como si se tratara de un avance. Sí, realmente deberíamos. Sí, realmente deberíamos, ¿por qué lo bajarías? Me he encontrado con un argumento que los persuade de bajarlos, pero elevarlos, por supuesto que hay que elevarlos. El problema es que el actual sistema educativo fue diseñado y concebido y estructurado para una época diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de mediados del siglo XXI no había sistema educativo público, realmente no.
Podías ser educado por los jesuitas, es decir, si tenías el dinero. Pero la educación pública pagada por los impuestos era obligatoria para todos y de distribución gratuita. Era una idea revolucionaria y muchas personas también la objetaban. Decían, no es posible que muchos niños de la calle y de la clase obrera se beneficien de la educación pública. No son capaces de aprender a leer y escribir. ¿Por qué estamos malgastando el tiempo en esto? Así que esto también fue desarrollado sobre una completa serie de supuestos sobre la estructura y capacidad social, dirigido por un imperativo económico de la época, manejado directamente a través de un modelo intelectual de la mente, que esencialmente es la visión de inteligencia de la Ilustración. La verdadera inteligencia consiste en nuestras capacidades de razonamiento deductivo y el conocimiento de los clásicos y sus nombres, lo que vinimos a pensarlo como habilidad académica. Y esto está en lo profundo de los genes de la educación pública, que realmente hay dos clases de personas, académicas y no académicas, gente inteligente y gente no inteligente. Y la consecuencia de esto es que muchas personas brillantes piensan que no lo son, porque han sido juzgados por esta particular visión de la mente. Así que tenemos doble columna, económica e intelectual. Y mi visión es que este modelo ha causado un caos en la vida de muchas personas. Ha sido fantástico para algunos que se han beneficiado mucho. Un poco por ahí. Después Bien. el video sigue con otras cuestiones. ¿Se pudo escuchar? ¿Lo pudieron ver y escuchar bien? Sí, sí. 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 Buenísimo. Sí. Tenemos Sí. que estar chequeando porque no sabemos qué está sucediendo a través de la tecnología. Y bueno, también esa variable tenemos que irla viendo por ahí veo que me contestan y buenísimo. Lo subimos, sí, el recurso, lo podemos subir, ¿sí? Sí, vamos a dejarlo disponible. Vamos a dejarlo disponible. Bueno, entonces vamos a escucharlos ustedes, a ver qué, a partir de esto que estuvimos viendo, este pequeño fragmento, qué discusiones se plantean en este fragmento del video, a ver qué opiniones les merece. Recuerden que lo podemos hacer desde el chat, que los vamos leyendo. Nosotros estamos leyendo constantemente lo que ustedes están poniendo. Y también pueden activar el audio. Seguro que tienen un montón de ideas previas y un montón de aportes interesantes. Y bueno, también la riqueza de poder compartir el espacio es de traer todos esos aportes valiosos que ustedes tienen. Cuéntenos. ¿Qué les llamó la atención y qué creen que plantea este video? Dice Adriana, el tema de los objetivos de la educación, muy vinculado a los procesos económicos. Muy bien, muy bueno. Por ahí, Eduardo. Eduardo, y después tenemos a Gabriela, que nos quieren contar algunas ideas. Sí, hola, ¿cómo andan? Yo, lo que me quedó del fragmento este que vimos del video, por lo menos la primera idea es esto de las razones por las cuales el mundo se está planteando una reforma a la educación, que es algo que está atravesado, bueno, ha sido un elemento para las campañas políticas, ya desde algunas elecciones atrás, y que daba esas dos razones, ¿no? Economía y la cultura, esto de querer, como querer transmitir, decía, los genes de nuestras culturas, ¿no? Y ahí, no sé, el que recién leyó Nicolás lo que dijo una compañera del chat, ¿no? De las funciones de la educación, me hizo pensar en esto de la modernidad, de cómo todavía está ese pensamiento moderno, capaz no en la sociedad mismo, lo que plantea el video, ¿no? Que dice, todavía las funciones de la educación o los fines de la educación intentan formar sujetos que son ya de otra época, ¿no? Que los niños o las subjetividades de hoy
las subjetividades que se están formando hoy, ya no creen en esa función o en ese fin de la educación. Ahí es donde creo yo que se está generando un conflicto. Y bueno, me llama la atención un poco también esto, ¿no? O me hace reflexionar, me hace pensar sobre por qué cosas que de repente parecen tan claras nos cuesta tanto cambiar ciertas prácticas educativas, ¿no? Que sería como por empezar por cambiar los fines, plantearse fines nuevos y que estén de acuerdo a las nuevas subjetividades. Eduardo, muchas gracias por todos tus aportes, realmente muy interesante el planteo que realizás y bueno, nos va enriqueciendo en varios puntos que vamos a ir trabajando hoy, ¿no? Escuchamos también, teníamos a Gabriela, después también Dana, Francisco y Daisy, nos quieren también compartir sus comentarios. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mirando el video, sí, me venía a la mente lo que es muy comentado ya hace un par de años en distintos países y también acá, por supuesto, de muchos profesionales que están trabajando en otras áreas que no tienen nada que ver en lo que se formaron, porque no encuentran lugar, porque de repente no son valoradas las carreras que eligieron, o porque en realidad las eligieron por distintas circunstancias, pero después se dejaron a un costado por el tema de la economía y fueron más importantes otras. Sí, por supuesto que hace muchísimo tiempo atrás el tener un bagaje intelectual importante daba prestigio y ponía a la persona como en un centro, ¿no? En el centro de las miradas, en el centro de la atención y en el centro de la búsqueda de los demás hacia esa persona. Pero después, estos últimos años, estas últimas décadas, como que es necesario estar más bien, no tener tanto conocimiento, sino tener el conocimiento preciso para el momento, para la época que estamos viviendo, ¿no? Como que de repente sí, como dice el compañero, es necesario cambiar algunas estructuras, algunas formas de enseñanza, y no valorar tanto el tener un título, sino tener el conocimiento necesario para lo que se necesita en la época que estamos viviendo. Por ejemplo, que ahora es todo online, todo robótico, todo pasa por la computadora, por los programas, de repente enfocar por ahí, y no tanto otros detalles que lamentablemente yo siento, es mi visión muy personal, ¿no? Siento que estamos retrocediendo, como que se están, por fuerza mayor, por la economía global, es necesario como ir dejando un montón de cosas que eran buenas, que eran sanas para el alma, pero que hoy ya no son prácticas y no son útiles. Era eso nada más. Gracias. Gracias a ti, Gabriela. Muy interesantes también tus aportes, al igual que Eduardo. Bueno, yo no quiero como empezar a hacer comentarios porque estamos interesados en primero escucharlos y bueno, después a partir de ahí empezar a desarrollar, pero muy interesante. Darío, ¿vos querías contar algo? No. Vamos escuchando un par más, leemos quizás lo del chat. Yo Dale. voy nombrando, intentando armar como una síntesis de lo Una que síntesis. los compañeros están haciendo para darte pie luego, Nico. Gracias. Buenísimo. Teníamos a Francisco, después Dana y Daisy. Buenas, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bueno, una cosita cortita nomás, que para mí el mundo últimamente viene cambiando muy rápido con la tecnología, ¿no? Y la escuela como que sigue siendo lo mismo que la pública, por lo menos que hace 100 años, con los bancos, el pizarrón. Ahora justo no por la pandemia, ¿no? Pero, y hay algo ahí que está mal, porque se tiene que adecuar a las épocas modernas. Y está eso, ¿no? Bien. Gracias, Francisco. Sí, es un punto bien interesante que tú traes, ¿no? Las transformaciones sociales y cómo las instituciones van acompañando o se resisten también a acompañar, ¿no? Determinados como transformaciones más macro, ¿no? De la sociedad y de la cultura. Bueno, gracias. Seguimos. ¿Dana? Bien, hola a todos. ¿Se escucha bien? Dale. Sí, bárbaro. Bien, no, lo que yo venía a traer más o menos va muy de la mano con lo que dijo la compañera Gabriela, estoy bastante de acuerdo con lo que compartió en clase.
A mí lo que más me llamó la atención también del video que se presentó fue que básicamente todo se va como amoldando o acordando a lo que se va a llevar en la educación, tanto la economía como culturalmente hablando. Y bueno, se viene también, se está viendo ahora con el tema de la pandemia, eso, que bueno, tuvimos que amoldar, por ejemplo, ahora un sistema más virtual, ¿no? Y bueno, que antes también se veía con el tema de la inteligencia, con lo académico y con lo académico, eso también me llamó muchísimo la atención, como por ejemplo la gente que no se consideraba inteligente no asistía, por ejemplo, a clases o cosas así por no considerarse académicamente con la inteligencia suficiente como para hacerlo. Eso también me llamó muchísimo la atención. Pero bien, lo que estaba redondeando más o menos fue que todo se va a moldar el sistema educativo que se desarrolla, ¿no? En el que estamos viviendo ahora. Y así fue antes, y va a ser después, supongo, y todo así. Perfecto. Bien. Gracias, Dana. También muy interesante para pensar, ¿no? Las complejidades en el actual contexto que estamos transitando, más allá, sumado a todas las otras complejidades que venimos conversando, ¿no? Se suma otro evento a nivel macro también que le da otra complejidad más a todas estas cuestiones, ¿sí? Gracias. Daisy, contanos. Viendo el video, sí, y como mamá haber transitado eso de que las instituciones, tanto la escuela como en el liceo, parece que si no llegas a cierto nivel de exigencia, parece que después salís de ahí y no vas a hacer nada, ¿no? Ahí está muy inculcado eso de que, y además si salís del colegio, del liceo, tenés que ser abogado, doctor, astronauta. Menos que eso, parece que no, que el chico no es nada, y de repente el chico lo que quiere estudiar es otra cosa que no tiene nada que ver con un título universitario, ¿no? Está como muy inculcado en la escuela y en el liceo, de que si no llega a tal nota de matemáticas, parece que después de ahí no hay más nada. No va a poder, no sé, ser antropólogo o ser, no sé, en mi caso mi hija estudia idioma, y entonces nunca llegó a matemáticas porque nunca le gustó. Pero parecía como que si no estudiaba matemáticas no iba a hacer nada. Y hoy por hoy me pasa de encontrarme con gente que estudia tu hija, estudia idiomas, y me miran como diciendo qué cosa más rara, ¿no? Está como también muy metido dentro de nosotros de que si no estudia en la universidad, qué cosa extraña, es un bicho rarísimo. Pero eso lo tenemos muy arraigado. Bueno, gracias, Daisy. Ahí tú traes también otro elemento que, bueno, lo podemos también pensar desde las representaciones sociales asociadas, ¿no? A la formación y al desarrollo, ¿no? De los sujetos, que también es otro elemento como para incluir en la discusión. Y cerramos con un último aporte que veía Inés, por ahí también quería ver, y después tenemos lo del foro y Darío que nos está haciendo una síntesis. A ver. Inés. Ahí apareciste, pero ahí apareciste bien. Sí. Bueno, más o menos el aporte que quería hacer, que me recordó algo que había escuchado en la radio el año pasado, que no me puedo acordar quién era exactamente, pero hablaban de que a la hora de contratar a personas en un trabajo, van cambiando ya hoy en día los intereses de qué se busca en la persona, ¿no? Qué cualidades, ya no es tanto el conocimiento o no como la intelectualidad a nivel académico, sino personas que puedan resolver, que sean capaces de resolver ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé, se rompe algún artefacto en la oficina, por ejemplo, y cómo es capaz de solucionar o de seguir adelante en esas circunstancias, como que también se valora la parte resolutiva, que por ahí podrás tener mucho conocimiento sobre lo que se trata el trabajo, pero no podés resolver determinadas situaciones. Y
y creo que a lo largo de la historia en sí van cambiando los intereses, a qué apunta el conocimiento, y quería hacer una diferenciación, si es posible, y con mucho cuidado, entre conocimiento y sabiduría. Creo que remontándome mucho tiempo atrás, a los egipcios, el conocimiento no era valorado como lo más, como a veces muchas personas se confunden y llaman lo que era el conocimiento, me estoy haciendo mal, perdón. Y en realidad lo más valorado en sí era la sabiduría, y la diferencia quizá estaba en que uno era más a lo emocional, era desde adentro. La sabiduría es el conocimiento que tiene uno a partir de sí mismo, y el conocimiento vendría a estar como en todos lados, y uno es lo que va absorbiendo desde el exterior. Entonces, la importancia de esa diferencia, y que por ahí va a ir cambiando a medida que pase el tiempo, ahora y en nuestra carrera incluso, y a darle más importancia por ahí a cosas más emocionales, a cómo resolvemos más conflictos desde lo personal que desde lo que está en el exterior. Gracias. Gracias, Inés. Sí, lo que tú planteás, como también vinculado a otros planteos de otras compañeras y compañeros, que bueno, las exigencias, el escenario que nosotros tenemos actualmente a nivel social, laboral, exige tener dominios, habilidades, determinadas destrezas, que muchas de ellas no se favorecen, o quizás Tiene la foto de la mesa, Ron. Ay, justo se activó. No se favorecerían de la forma más adecuada o propicia como para desarrollar determinadas como tareas o resolver determinados problemas, ¿sí? Es como también otro desafío, y cómo se jerarquizan cierto tipo de habilidades o de conocimientos por sobre otros, ¿sí? Que eso también es otro componente que por ahí planteaban. Tenemos un montón de aportes más, tenemos el foro. Yo soy anti-sabiduría. Sí, qué lindo tener tantos aportes, porque eso enriquece un montón. Seguimos con José y pasamos al chat, y capaz que cerramos esta ronda de... Muy bien, cerramos con José y vemos el chat. José, contanos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, un poco siguiendo la línea de Inés, que justamente lo que se pide hoy en el mercado laboral son, entrecomillándolo bastante, son resolvedores de problemas, ¿no? Porque todo lo que atañe al oficio, hoy en día está todo muy tabuladito, sistematizado, se puede aprender, digamos, en un tiempo razonablemente corto. En cambio, la resolución de problemas es una habilidad que requiere un poco más de tiempo desarrollar. Y hoy todos nuestros conocimientos, digamos, nuestro repositorio, o sea, nuestro cerebro está en internet. O sea, hoy nadie te va a buscar, a ver, nadie sabe dónde. Estoy seguro que hay mucha gente que no sabe ni, por ejemplo, dónde están las Islas Canarias, que están en el Mediterráneo, que están en el Océano Índico, ¿no? Van a Google Maps y acá están. Y es más o menos así, digo, exagerándolo un poco, ¿no? Pero creo que iba un poco por ahí, ¿no? Eso de que nuestro repositorio de conocimiento, o sea, está ya en una base de datos gigante, y lo que cuenta al final es como algo más de raíz, ¿no? Que parte de uno mismo, ¿no? Que es eso, la capacidad de moverse en determinado ambiente, analizar determinada información y resolver los problemas que se presentan. Sí, gracias, José Ignacio. Lo que planteás me hace acordar mucho también a un planteo de un filósofo italiano, Bifo Berardi, que hace referencia, ¿no?, al lugar de la tecnología en la cultura, y las transformaciones que genera, y bueno, en cada momento histórico, cómo esa tecnología
estuvo determinando también el acceso al conocimiento, ¿no? Ahora todo el impacto de las tecnologías, la información y la comunicación nos hace tener como una rapidez en el acceso a información inimaginable en otros tiempos. Y bueno, eso también exige como que otras habilidades, ya no es de acceder a una información, sino que es, bueno, de jerarquizarla, de validarla, ¿no? De integrarla con otras informaciones, de aplicarla a una situación concreta, ¿no? Como que ya los desafíos pasan por otros lados, ¿no? Porque es un exceso de información, entonces parte de la capacidad de resolver los problemas es filtrar ese exceso También. y seleccionar lo que es útil, ¿no? Porque al final tener todo es lo mismo que no tener nada. Claro, sí, totalmente. Es un exceso, yo creo que es un exceso, y también el acceso a la información es demasiado rápido y fácil para las personas, que ya la gente pierde el interés por buscar, por indagar, por escudriñar y todas esas cosas. Y por otra parte, la cantidad de información que hay es inmensa y podría usarse para cualquier tipo de fines, y no sé, creo que el hombre con el internet es como un mono con una AK-47. Claro, no, tiene obviamente potencialidades y obviamente tiene desafíos que tienen que ser obviamente trabajados para obviamente los riesgos que tú planteas, ¿no? De que circula mucha cosa y lo que planteaba José Ignacio es, bueno, cómo poder también validar determinadas como elementos que van circulando a partir de, bueno, de las fuentes, de la evidencia empírica que respalda determinadas afirmaciones, etcétera, etcétera. Sí. Bien. Sí. Teníamos una última mano, ahora sí, última, y vamos al chat. Y vamos al chat, porque tenemos mucha información. Sí. Pierina, contanos. Sí, no hay mucho para agregar en realidad, Dale. pero estaba pensando en esto de la famosa experiencia laboral que piden los currículums, que va mucho de la mano con todo esto también. Es decir, tenemos estudios, hay mucha gente que tiene muchos estudios, tiene idiomas, tiene, no sé, pila de cosas, y por ahí no son tan relevantes a la hora de conseguir un trabajo, que pasa mucho, podés tener pila de experiencia en otras cosas en cuanto a estudios, pero lo que piden son cosas más bien prácticas, y que por ahí toman una persona que tuvo, no sé, trabajó en una panadería, en un súper, en una cantidad de lugares, y viene un estudiante que no tiene experiencia laboral, pero sí tiene una cantidad de estudios y no lo toman. Entonces, creo que eso también es una problemática que pasa muchísimo. Sí. Bueno, ahí Darío, que él está todo en la parte de... Él sabe bien de todo eso, que está en recursos humanos y toda esa parte. Sí, no, a ver, yo estoy haciendo... ¿ustedes se pueden leer en el chat para no estar nosotros leyéndolo? ¿Sí? ¿Me confirman que sí? Aunque sea con un dedo por arriba. Sí. Porque hay 60 mensajes, ¿no? Pero mantienen, bueno, salvo algunos compañeros que lo están tomando para la joda con algunas cosas, salvo el 98% de lo que aparece allí, mantiene cierta lógica de lo que ustedes vienen planteando. Yo no sé si se fueron escuchando, ¿no? Nico hizo como una buena síntesis de cada una de las apreciaciones de ustedes, pero hay un hilo, o se armó un hilo en esta conversación virtual. Empezó más desde una cuestión macro, ¿no? Bueno, cuál es, cómo pensar lo educativo y las incidencias de la institución educativa, de cómo se fue gestando. Que ahora Nico nos va a empezar como a hablar esto de este lazo social que habla Folay, y luego lo vamos a retomar con los contratos fundacionales. Pero esto de, bueno, ¿para qué la escuela o las instituciones educativas? Y la vinculación directa con la incidencia de la definición de ese modelo en los modelos económicos. Y se pasó a hablar de las transformaciones sociales y cómo la escuela ha podido acompañar o no esas transformaciones sociales, para luego centrarse en el sujeto, ¿no? En el sujeto aprendiente, ¿no? Y a partir de ahí empezar a hablar, bueno, de qué saber se aprende en la escuela. Qué saber, y cuando hablamos de escuela no es en la primaria, ¿no? En lo escolar en general, podemos pensar lo universitario.
¿no? ¿Cuál es el saber valorado? ¿Cuál es el saber que se requiere? Y ustedes volvieron, ¿no?, a cerrar el círculo de conversación con el mercado laboral, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está el mercado laboral necesitando? Y uno podría ir pensando que ustedes están hablando, y en el chat lo hicieron como muy precisamente, en algunos aportes, de el lugar que tiene el dispositivo escolar y la escuela a los fines de la economía, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con los orígenes de la escuela, ¿sí?, o de lo escolar. Entonces fueron transitando en si uno hiciera como un diagrama de Bronfenbrenner, desde lo macro, ¿no?, de cuáles son las dimensiones que determinan el surgimiento de la escuela, como dispositivo de formación y de construcción de ciudadanos y de significación de un saber determinado, a esta dimensión más subjetivante, como estuvimos hablando en la última instancia del aprendizaje, para luego pasar, ¿no?, a esta vinculación más actual. Bueno, ¿pero de qué me sirve tener un título universitario solamente? ¿De qué me sirve aprender la matemática, la regla ¿no?, la regla de 2, de 3, lo que fuere? Hay otros saberes que también son imprescindibles para vincularnos, no solamente desde un punto de vista productivo, ¿no?, sino para poder tener esta experiencia significante en el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Y eso dónde se aprende? ¿Es en la escuela? ¿Sí? ¿Es en otros ámbitos? ¿Cuánto la escuela puede estar favoreciendo estas otras habilidades que estamos necesitando hoy día, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por ahí es como una, pero muy rudimentaria síntesis de estas dimensiones que ustedes me parece que estuvieron transitando, ¿no? Y que me parece que hacen a esto que vamos a estar trabajando hoy. Bien, bueno, gracias Darío, y gracias también a todos los que fueron compartiendo sus aportes, que bueno, tocan diferentes aristas y dimensiones de lo que plantea el autor que vamos a ver ahora, de Folari, pero que también se conecta con cuestiones que luego va a trabajar Darío. Y el texto que tenemos de referencia, que ahora vamos a ver como algunas ideas, ¿no?, a punto de partida de todo esto que ustedes trajeron, que es muy interesante y conecta mucho con la perspectiva del autor. Pero bueno, algunos puntos clave de este texto, ¿sí? O sea, por un lado, esto que por ahí traía Darío, ¿no?, del modelo ecológico. Yo también comparto como mucho ese tipo de mirada, ¿no?, de entender como algo, la realidad de diferentes planos, ¿no? Un plano puede ser el sujeto, otro plano es la institución, otro plano puede ser la comunidad, otro plano es un nivel como más social o cultural más amplio, ¿no? Como en diferentes, como si fuera un zoom, donde yo voy acercando o voy alejando, pero es toda una realidad que está integrada, ¿no?, y que son como diferentes como planos, ¿no? Entonces, la mirada del autor, de Folari, se centra más en un análisis sociohistórico, ¿no?, en una dimensión de análisis sociohistórico vinculada a las instituciones educativas. Que algo de eso es lo que venimos un poco transitando, y bueno, la importancia de entender desde esta perspectiva lo histórico, ¿no?, como el desarrollo, ¿no?, a nivel del tiempo, de determinadas transformaciones sociales, y como una institución que fue creada en un determinado momento, fue conservando una serie de prácticas, de lógicas, ¿no?, de aspectos, ¿no?, estructurales y funcionales, y otros han intentado irlos cambiando, ir acomodándose, con también resistencias, ¿no?, donde conviven, ¿no?, esto de la tendencia a conservar un funcionamiento, y la tendencia a querer transformar, ¿no? En ese interjuego como dinámico, dialéctico, ha ido evolucionando este formato escolar a lo largo de
de las décadas y demás. Entonces, por ahí como otra idea, invita esto que les comentaba, a reflexionar sobre las lógicas de la modernidad que estructuran el formato escolar y las tensiones vinculadas al devenir histórico. ¿Sí? Eso como dos ideas fuertes para entender un poco el desarrollo de lo que plantea el autor. ¿Sí? Entonces, por ahí, bueno, esto de la escuela es hija de la modernidad. El autor plantea que, bueno, toda sociedad requiere sostenerse como tal en la consecución de la adhesión a ciertos valores compartidos. ¿Sí? Hay una serie de significados, de conocimientos que en una cultura son relevantes y esas en una determinada sociedad generan mecanismos, estrategias para poder conservar y para poder compartir a las nuevas generaciones esos significados, esos conocimientos, y allí también aparecen las instituciones. ¿Sí? Nosotros tenemos a la institución familia como la institución primaria, ¿no? En lo que tiene que ver con el desarrollo de la subjetividad de los sujetos, pero después aparecen las instituciones educativas también como otra institución que participa en el desarrollo de la subjetividad. ¿Sí? Entonces, en esta idea de poder reproducir estas cuestiones culturales que son valiosas para una sociedad, aparece también esta idea del lazo, ¿sí? Como aquello que debe darse para que una sociedad se prolongue en el tiempo y se reproduzca. Los principios que constituyen dicho lazo son transmitidos por unos miembros del conjunto social a otros. ¿Sí? Esto generalmente asociado también a una cuestión generacional, ¿no? De sujetos de una determinada generación que van compartiendo esos saberes, esos significados, y que construyen esto de la ciudadanía. Por ahí otra idea se asocia a un proceso de transmisión cultural a las nuevas generaciones que también hace a la cohesión social, ¿sí? A la unidad social, y que eso desde un punto de vista social y cultural es relevante. Entonces, esta idea de que bueno, la escuela es hija de la modernidad es que surge en un determinado contexto social, histórico, esto que ustedes también planteaban, bueno, un componente fuerte con lo cultural y otro componente fuerte vinculado con lo económico. Entonces, en ese momento de estructuración del formato escolar, se asocia con las lógicas de ese momento histórico, ¿no? Entonces ahí se impone la lógica, la lógica y la razón sobre la religión, se ejerce el control a través del surgimiento de las instituciones estatales, la homogeneización, la construcción de ciudadanía, la sociedad industrial y vinculada con el capitalismo, la burocracia, es decir, una serie de lógicas que van imprimiendo ese formato y que, como por ahí ustedes planteaban, también tenía que ver con formar a sujetos con determinadas habilidades y conocimientos para que luego sean funcionales a un determinado sistema económico. Entonces, determinadas habilidades, ¿no? como planteamos, lógico-matemáticos, determinadas cuestiones, eran las requeridas o las necesarias para que luego el sujeto, además de la construcción de ciudadanía, además de la transmisión cultural, que pueda insertarse en un sistema económico que tiene determinado funcionamiento, ¿no? Entonces, también eso forma parte de la lógica estructuradora del formato, ¿sí? Entonces ahí, por ahí, no sé, Darío, querías comentar algo, y creo que había una... Sí, habían levantado la mano en Nahuel, y quizás, capaz que linkearlo esto, Nico, con el video, ¿no? O sea, la primera parte, si se acuerdan, como del video, y por eso los condicionamientos históricos en el cual surge la escuela, y por eso hija de la modernidad, tenía que ver con esta lógica dominante del iluminismo de poder generar
ciudadanos que tengan una determinada lógica y que sean funcionales a un sistema económico, ¿no? Y Eduardo preguntaba al inicio, bueno, ¿por qué es tan difícil cambiar lo que es obvio? Y en parte tiene que ver por esto, porque en parte la escuela, lo vamos a ver más adelante, tiene esta función conservadora. Tiene dos grandes tendencias, una innovadora, ¿sí? Porque no es todo reproducción, ¿no? Pero sí tiene este gran componente en sus orígenes, y que lo sigue reproduciendo en cierta manera, reproduccionista y hegemónico. Por eso es que de alguna manera es uno de los grandes, esa es una de las razones, podemos estar hablando horas de por qué lo escolar, ¿no? O la escuela es una de las instituciones, y quienes trabajamos en las instituciones educativas sentimos muchas veces ese aparato jerárquico, burocrático, maquinal, ¿no? Muy denso, que generar cualquier cambio o innovación que confronte lo instituido es sumamente complejo, no imposible, porque hay innovaciones, ¿no? Pero bueno, Nahuel había levantado la mano. Sí, escuchemos a Nahuel a ver qué nos cuenta. Perdón, no me di cuenta si había levantado la mano. Ah, perdón. Estaba escuchando. Ah, bien. Solamente fue el gato lo que ahí. Dale. Y en esto que vos decís, Darío, sí, de la complejidad a veces para la transformación, sí, es un hecho. Uno de repente quiere desarrollar un proyecto en un liceo, y eso, bueno, hay que pedir autorización al director, pero el director al inspector, del inspector al otro inspector, y así sucesivamente, y a veces en el medio ya está, se te trancó la posibilidad y la innovación, pero eso como parte de la complejidad, ¿no? En determinados contextos, pero como tú decís, eso no impide también poder desarrollar propuestas, también poder innovar, también poder generar pequeños cambios, ¿sí? que puedan habilitar otro tipo de funcionamiento en algo, ¿no? Entonces, sin duda que esto también, más hacia el cierre como del autor, quizá hacer alguna serie de reflexiones vinculadas a nuestra formación, a la formación en psicología, y a las posibilidades también luego de trabajo profesional nuestro, en qué nos sirve pensar en estas cosas, por qué reflexionar en estas cosas, no solamente como ¿no? esta clase y en este módulo, sino también en lo que tiene que ver con nuestra formación. Y acá, 2 o 3 comentarios sobre esta lámina, en donde se expresan las lógicas, acá quedó cortado, pero que tiene que ver vinculado como a este formato de la modernidad, ¿no? ¿Dónde ven como algunas lógicas asociadas a esto de lo moderno, en el formato, en esta captura de una foto que no sé de qué año será, pero ¿dónde ven marcas por ahí? Francisco, ¿qué te parece? ¿Dónde ves? ¿Algo de Mayra, de la modernidad? Sí, no, ¿se me escucha? Sí, bárbaro. Ah, dale. No, quería decir que se ve más o menos como la escuela como un dispositivo de disciplinamiento, digamos, como todos sentados y atendiendo a la profesora, a la maestra, digamos, y bueno, básicamente eso. Dale, gracias, Francisco. Mayra, ¿qué te parece? Sí, yo más o menos en esa línea, sí, que se ven como las disposiciones de cada uno, ¿no? Los roles y el control de los cuerpos, todos sentaditos, todos quietitos, la posición del saber, dónde está el que tiene el saber, dónde están los alumnos que son los que no saben. Bueno, todo lo que Foucault nos venía enseñando un poco. Sí. Y otros tantos que también, que hacen análisis institucional, bueno, Luró y otros. Claro que sí. A ver, escuchamos 2 voces más, Daisy y Fernanda, ¿qué nos quieren contar? El pizarrón, lo que era el cuaderno doble raya, para que no se te escape la letra del tamaño correcto que debe ser. Hasta eso era controlado. Por suerte eso ya no existe, pero me llamó la atención el pizarrón. Sí. Ahí también, bien disciplinado, ¿no? Sí. Sí, y por ahí teníamos algo también de Fernanda que nos quería contar. Lo mismo que la compañera, me llamó la atención lo del pizarrón, que es bien de disciplinamiento y se usaba mucho antes.
Sí, Dana, y que a mí me pareció... Dana, ¿querías decir algo? Sí, yo solamente iba a decir, está obviamente lo del foco dispositivo de control. Se ve absolutamente desde las filas al pizarrón, a cómo se posicionan los profesores para tener la visión absoluta de todo el cuarto, digamos. Dispositivo de control absoluto. Sí. Y por ahí, Gabriela. Sí, yo quería compartirles que no sé cuántos compañeros hay de mi generación, creo que poquitos, pero yo tengo 52. Usé esos bancos, escribí con pluma, con tinta, cuaderno doble raya, e hice planas de repetir 3, 4 hojas, una falta de ortografía hasta que lo aprendí a escribir bien. Hoy por hoy no tengo ni una falta. Pero quiero contarles que a pesar de esa rigurosidad, aparte de ser en fecha de dictadura mi escuela y parte del liceo, en mi generación no hubo grandes destaques intelectuales. O sea que no creo, por la experiencia que yo tengo en mi entorno, que tenga que ver la rigurosidad con el rendimiento a futuro. Eso. Gabriela, yo te quería decir que, bueno, yo tengo 19 años y también usé esos bancos y escribía cuaderno doble raya. Así que... ya me siento en la mejor. misma. 19. Entramos, Gracias. entramos en el momento, Nico, melancólico que el año pasado, la clase pasada también entramos a resignificar lo brillo de esa cuestión con algunas experiencias, algunas compañeras se sumaron, y tal cual, ¿no? El dispositivo que ustedes decían, que decía Nicolás, homogeneizante, ¿no? Lo podemos ver hasta en la disposición, ¿no? De la vestimenta, lo podemos ver lo que es la túnica, esta tendencia a que, bueno, el saber está en un solo lugar. A mí también me hacían hacer cuaderno doble raya, pero fui siempre un eterno rebelde y vos sabés que tengo pésima caligrafía, esta es mi letra, es impresionante, pero sí hay como un dispositivo que se generó de ese adoctrinamiento, como dicen algunos, ¿no? Como a veces, bueno, cuasi militar, ¿no? Acá hay expresiones en el chat, antes de seguir con algunas cosas de los compañeros, que no podemos globalizar y no podemos generalizar, ¿no? Nosotros estamos hablando del origen de la escuela, ¿no? Pueden haber hoy instituciones, sí, que mantengan esta lógica, como también no las hay, y han innovado en términos de innovación educativa, de poder como repensar los fines de la educación, aunque sigamos con un sistema educativo con una tendencia bastante tradicional, ¿no? Y se salen de ese cuaderno de doble raya en sus prácticas. Y eso también existe. Y esa también es responsabilidad de los psicólogos que trabajamos en el ámbito educativo, de acompañar. Vamos a estar intercambiando hoy algunas experiencias de este sentido para poder repensar algunos contratos fundacionales, por ejemplo, ¿no? Más adelante. Pero digo por las expresiones que se dan entre ustedes de queriéndose a veces convencer de no, esto es igual, la escuela de hoy es igual a esto. Bueno, pueden existir, sí, no decimos que no. También hay de las otras, ¿no? Bien, gracias, Darío. Sí, todo esto hace a la complejidad, ¿no? Que hacen las instituciones educativas, que hay cuestiones que, bueno, están en transformación, pero también conviven determinadas lógicas, ¿no? Esa es la complejidad a la cual se enfrenta el psicólogo en la institución, a la que se enfrenta los educadores, los investigadores, y bueno, es importante poder tener una mirada compleja, ¿no? Que pueda identificar estas dimensiones que están en juego para enriquecer la mirada, el enfoque y también lo que uno puede hacer sobre eso. Así que bueno, como ustedes muy bien plantearon, hay varias marcas, ¿no? Como esto de la modernidad, ¿no? Que se expresan en esto de lo homogéneo, ¿no? Del manejo del poder, del manejo del tiempo, de lo que se hace, ¿no? Hay como que muchas cosas que estructuran el formato y como ustedes planteaban, bueno, conviven, pero también hay transformaciones. Entonces, la lógica de género que decía Delfín al final, bueno, son todos varones en esa foto, bueno,
podemos más adelante pensar algunas cuestiones de género también desde los formatos educativos más actuales, ¿no? Sí. Y Vamos después arriba. hay otro punto de esto de la escuela como espacio de igualdad, ¿no? Que eso también es todo un tema como para pensar, ¿no? En esto de querer generar igualdad en sujetos que vienen de diferentes contextos, o de trabajar de la misma manera en todos los contextos. Hay todo también una brecha ahí de encuentros y desencuentros, ¿no? En esta como mandato, ¿no? De poder trabajar desde lo igual, con sujetos que son distintos. Entonces ahí, por algunas ideas también como para conversar, bueno, la escuela no solo reproduce los valores necesarios a la sociedad en general, sino a la vez los propios de ciertos sectores sociales hegemónicos. Esto de que, bueno, se generan, ¿no? Desigualdades y se generan exclusiones. Nuestro sistema educativo, hay muchas situaciones de inequidad, de desigualdad, y que, bueno, también evidencian como situaciones muy dispares, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que es el egreso en la enseñanza media, cómo eso se presenta en un determinado sector, ¿no? De la población o determinado contexto y cómo es en otro, o en relación al rendimiento en determinadas cuestiones. Hay como también una heterogeneidad que hace a nuestro sistema educativo, y que también, bueno, es un espacio para seguir como trabajando mucho, no solo desde las políticas educativas, sino también desde los profesionales que bueno, participamos de una forma u otra en los contextos. Por ahí veía que hay algunas manos. Eduardo, quería comentar algo. Sí, yo me quedé pensando en esto de la escuela como que queriendo generar igualdad, y al mismo tiempo cuánto de esa intención o de esa finalidad de la escuela no terminó o no termina hoy día todavía generando desigualdades, ¿no? Porque, por ejemplo, como dispositivo, por ejemplo, la túnica y la moña, entonces todos los niños parecen ser iguales. Pero ¿qué hay atrás de esa túnica y de esa moña? ¿Cuál es la historia de Pedrito y de Juanita? Por decir algo, ¿no? Cuáles son las condiciones y las posibilidades que tienen para estudiar, desde qué desayunaron cada uno antes de ir a la escuela, o si comen en la escuela o no, y todas esas desigualdades que a veces quedan invisibilizadas, pero cuando la escuela le exige a los dos por igual, sin miramientos y sin, ¿no? Entonces ahí es donde se generan esas desigualdades y me diría casi que hasta algunas exclusiones, ¿no? Porque ahí es donde empiezan a surgir, creo yo también, los famosos problemas de aprendizaje, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero me parece que va un poco por ese lado, ¿no? Y lo conecté también con esa parte del video que decía, no es posible, ¿cómo niños de la calle aprendiendo? ¿Hasta dónde no fueron con esa misma lógica que se intenta generar esa igualdad? Entonces decimos, bueno, los vestimos a todos igualitos y ya con eso ya son todos iguales. Y no, la realidad es que a veces hoy día hay niñas de la calle que lamentablemente van a la escuela, ¿no? O sea, no es lamentable que vayan a la escuela, sino lamentable es que haya niños en la calle. Sí, la educación como, claro, como un derecho, y como también el Estado tiene que garantizar las condiciones para el cumplimiento efectivo de ese derecho, y que puedan hacerlo como, ¿no? De una forma efectiva. Pero por ahí no sé, Erika quería comentar algo. Hola, primero que nada quería preguntar qué quería decir con violencia simbólica, y después respecto a lo que decía el compañero, que por un lado entiendo que tiene razón, porque de todas maneras sigue habiendo desigualdad aunque quiera negarse,
pero también hay que ver que también hay muchas posibilidades, por lo menos en la educación acá en Uruguay hay muchas posibilidades, como por ejemplo el comedor, que es una oportunidad para aquellos niños o que no pueden comer en la casa, que yo, o sea, por ejemplo, capaz que en esta época actualmente no se da tanto, pero por ejemplo mi madre me contaba que había niños que literalmente no comían en todo el día y la única comida que tenían era esa que le proporcionaban en la escuela. Entonces, que también hay algunos beneficios, pero creo que la desigualdad va más allá del niño en sí. Capaz que habría que haber otra institución, o tal vez la hay, que ayude más a la familia y no solamente a los niños, porque a veces el problema está más, o sea, el problema no, como que la dificultad viene más de familia y no en el niño en sí, porque el niño come y va a la casa y no tiene las posibilidades para seguir estudiando, o no sé, entre otras cosas. Sí, Y sí, yo- eso que... No, Darío, sí, comentar. No, sí, quería pues, linkear esto que Eduardo había traído con lo que la compañera ahora había expresado y en el chat había colocado, no me acuerdo, Gabriela, va tan rápido. Caigamos al contexto de pandemia, ¿no? La escuela, ¿no? Acceso para todos, tenemos Ceibalitas, tenemos Plan Ceibal, ¿no? Y realmente se sigue reproduciendo las brechas sociales que existen, ¿no? No todos los niños están pudiendo tener acceso, más allá de que tengan conectividad o que tengan Ceibalita, porque las condiciones familiares son totalmente diferentes en los hogares. En el jardín de infantes donde nosotros trabajamos desde facultad, las maestras no pueden, muchas, enviar a las ceibalitas las tareas porque o la ceibalita está rota, o no tienen plan de conectividad en la casa, y le piden que sea a través del WhatsApp. Y en otros lugares, fuera de Montevideo, las maestras u otros agentes sociales están llevando tareas en la mano, ¿no? Entonces, esto que decía Nicolás, que lo que plantea el autor Folari, de que realmente la escuela reproduce, a pesar de este criterio de igualdad, las diferencias hegemónicas a nivel social, sí, lo sigue haciendo. ¿Es real que brinda oportunidades? Sí, pero el contexto de oportunidades no es lo mismo para la familia que está en un quintil 1 de extremísima pobreza a un quintil 3. ¿No? Y desde allí hay sí políticas integrales que el Estado intenta generar para poder llegar. Pero hoy en día en pandemia vemos que las brechas están cada vez más grandes. Y esa ha sido una de las grandes consecuencias, una de las tantas consecuencias a nivel educativo que la pandemia está teniendo. Los que tienen menos recursos, menos posibilidades, donde las políticas públicas no han llegado tanto, son los que menos están aprendiendo. Sí. ¿A quienes le afecta más toda esta situación, ¿no? Sanitaria? Y vamos con un comentario más y a seguir con algunas ideas para ir cerrando un poco en esta idea de los aportes de Folari. Dana, contanos. Yo quería decir en realidad lo que acabo de decir el profe, porque lo dijiste antes que yo, en realidad, que además de que es cierto que si bien en Uruguay se está dando que, bueno, se vio más que en otros países en general, que esto de intentar implementar la igualdad en el sector educativo con las ceibalitas y todo eso, hay que tener en cuenta los contextos sociales en los que van los alumnos, ¿no? Y que ahora en la situación de pandemia es donde más se ve esa diferencia, esa brecha, los contextos sociales más bajos, digamos, son los que más lo padecen. Y ahí sí se nota la desigualdad que hay, y que siempre va a haber una desigualdad, lamentablemente, y que no somos todos iguales. Por más de que en la escuela todos tengan la misma túnica, o por más de que todos tengan una ceibalita, no sé, va por ahí también.
Y eso le llega al maestro también, porque un maestro tampoco puede exigirle igual Exacto. a un niño que le traiga los deberes que quizás también, como ponían en el grupo, que no tienen una mesa donde hacerlos o ni siquiera, no sé, lapiceras, lápices, que a uno que sí lo tiene, y entonces también es difícil para los maestros aplicar esa igualdad. Y hay que ver también el tema de los padres, no sé, los padres, por ejemplo, no sé, que estén trabajando todo el día o que los niños tengan, no sé, 11 hermanos, el contexto social de la casa. Los maestros también tienen que ver por ese lado. Tienen que tener comprensión y no muchos lo tienen. Me acuerdo que cuando iba a la escuela habían, bueno, varias situaciones y los maestros no tenían comprensión por esos niños. Son niños, merecen tener la educación como todos lo merecemos y en las mismas condiciones, y bueno, no lo respetaban. Y hay que implementar algún tipo de políticas que también incluyan a esas personas, a esos niños. Totalmente. Y esto del derecho a la educación, como ustedes de alguna forma implícita vienen planteando, es una corresponsabilidad, ¿no? De las familias, de las escuelas y del Estado, ¿no? Poder garantizar ese derecho a la educación de los sujetos, y que es un gran desafío. Es un gran desafío para todos como sociedad, como para los educadores, cómo poder desarrollar sus prácticas pedagógicas. Es un gran desafío para todos, ¿no? Estas situaciones de desigualdad que se dan a nivel como más macro en la sociedad y que después tienen, ¿no?, repercusiones en esto que hablábamos hoy desde el principio, ¿no?, más a otros niveles, ¿no?, y que también aterrizan a veces en el aula y, bueno, y en los sujetos que allí están. Inés, contanos y vamos cerrando esta parte. Sí, cortito el aporte porque que yo no estaba enterada hasta hace unos días, capaz que muchos ya saben, para mí fue una novedad, darme cuenta de ahora mismo, en este contexto, la diferencia que está habiendo entre los colegios en el ámbito escolar, ¿no? Colegios privados y escuelas públicas, de las clases que tienen. Los niños de escuelas públicas, o por lo menos lo que yo me enteré, estaban teniendo clase 2 veces por semana, o por lo menos la escuela esa que yo, solamente 2 veces por semana, 1 hora, lo cual es muy poco, y ni siquiera tienen un contacto de Zoom con la profesora o con la maestra o el maestro. Tienen como la plataforma CREA, creo que se llama, y simplemente les bajan actividades donde ellos mandan y ni siquiera a veces tienen una devolución sobre la misma actividad. Entonces como que ya preocupante al nivel de que ni siquiera se ven una cara del otro lado, ¿no? Y sin embargo en los colegios sí está habiendo un seguimiento de todos los días, obviamente porque pagan y sí tienen un Zoom con los profesores. Entonces, a la larga esos niños, bueno, pasan al liceo o a la universidad y la diferencia lamentablemente va a estar muy diferenciada, eso. Sí, sí, tal cual. Acá cuando, capaz que linkeando estas expresiones que ustedes están haciendo con lo que Nico va a desarrollar ahora de violencia simbólica y lógicas de homogeneización, ¿no? Todo esto que estamos hablando, incluido los docentes. Ahí en el chat algunas cuestiones y ustedes se iban contactando, ¿no? Pensemos siempre en este esquema más sistémico, ¿no? Los docentes muchas veces reproducen este sistema homogeneizante, sí, pero no pueden ser malos docentes, ¿no? Porque están inmersos en un sistema en donde de alguna manera pueden, a veces, algunos, por el contexto, por el equipo, por el tipo de dirección, ahora vamos a ver algo de contratos, si da el tiempo. Esto que quería para el segundo, siempre voy como rapidito. Podemos pensar ahí estas lógicas de homogeneización, ¿no? También permean muchas veces a los docentes, ¿sí? Y ellos no pueden, en algunos casos, a veces, aunque las condiciones puedan, generar prácticas a veces diferentes, ¿no? Y también son, no quiero plantearlo en lugar de víctimas, pero terminan reproduciendo este sistema,
¿no? Pero no por una responsabilidad necesariamente individual, ¿no? Que es desde lo que ustedes a veces están planteando, sino desde el contexto de oportunidades que como trabajadores tienen. Sí, sí, Son yo parte del sistema. primero quisiera felicitarlos todo ese interés y esos aportes y esas ganas de compartir que vienen desarrollando, que realmente es muy enriquecedor para todos y que hace como, bueno, el espacio muy, muy, muy dinámico y bueno, formativo. Así que bueno, primeramente felicitarlos y ya como para ir cerrando y que Darío pueda también trabajar como su parte. Esto de la homogenización, ¿no? de ciertas prácticas, ¿no? de tratar como igual, ¿no? a sujetos diferentes y bueno, los riesgos que tiene, ¿no? en algunos escenarios. Yo me acuerdo, yo trabajé, cuando estudiaba en la facultad, trabajé en la educación secundaria varios años como docente, y parte de esos años trabajé como adscripto. Y me acuerdo que cuando una de las tareas que nos indicaba la dirección era controlar el tema del uniforme cuando entraban al liceo. Y los que no venían con el uniforme, le teníamos que decir que se vayan para la casa. O sea, así de violento, ¿no? ¿no? De que no podés entrar si no tenés determinada vestimenta ¿no? y que resulta más relevante que tenga determinada vestimenta, que cumpla como con esta pauta homogeneizante, a que el sujeto esté en la institución, ¿no? Generando un espacio de socialización y de aprendizaje con los docentes y con la comunidad educativa. Eso tiene que ver con una situación de violencia. Y me acuerdo que para mí era súper violento eso. O sea, era algo que realmente me resultaba muy angustiante, pero era algo que tenía que hacer porque si no como que estaba incumpliendo como una tarea que estaba vinculada con mi rol, y era una situación de desgaste para todos y de malestar, y que ese tipo como ¿no? de prácticas que generan como violencia en esa heterogeneidad de sujetos y en el significado también de determinadas cosas donde se valoran como más estas tradiciones que los propios sujetos ¿no? y las posibilidades educativas que se puedan generar, ¿no? en algunas instancias. Y ya para ir cerrando, les comparto solo una lámina. Esto se presentó hoy en el INED, en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿sí? de Aristas, que es una evaluación de determinados logros educativos que hace esta institución como de una forma periódica en una serie ¿no? de cuestiones. Y miren esta lámina, que es un resultado de esto de ahora, como que ellos cruzan, ¿no? determinados como desempeño, acá en esta parte como de lectura, cómo es en un contexto muy desfavorable, ¿sí? donde por ejemplo el mejor rendimiento es la parte azul, ¿no? y un rendimiento un poco menor es celeste, ¿no? y el rendimiento más bajo, como más crítico, es el rojo. Cómo se da en un contexto muy desfavorable y cómo se da en un contexto muy favorable, ¿no? Ven que la diferencia es enorme. Por ejemplo, de muy buen desempeño, 7, y en un contexto muy favorable es 33%, ¿no? Entonces, como una captura, ¿no? de cuestiones de investigación, y yo por ahí ponía, ¿no? la misma escuela para diferentes contextos, ¿no? es decir, los mismos contenidos, la misma organización del tiempo, los mismos materiales. Si bien hay esfuerzos de docentes, y como yo quiero recalcar esto que planteaba Darío, que también un poco se deslizaban en algunos intercambios, no estamos hablando de los sujetos, de los docentes, no son críticas a esos sujetos, es todo lo contrario, es poder valorar lo que ellos hacen y poder también aportar elementos para que puedan ser parte de transformaciones de lo que hacen y de empoderarlos, ¿no? Entonces, acá como una lámina, ¿no? que nos interpela en que un formato igual para todos tiene muchas dificultades, ¿no? Es necesario pensar en un sujeto educativo
heterogéneo, en estrategias diversificadas, ¿no? Que obviamente las comunidades las acuerden y las puedan desarrollar y sean sustentables y demás, pero no puede ser lo mismo y de la misma forma para todos, ¿no? Hay que pensar en estrategias diferentes, y eso obviamente en esta tradición de lógica de la modernidad es problemático, porque hay como cuestiones que son como hasta del orden de lo burocrático, que tiene que ser todo, y hay que pasar la lista, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que controlar tal cosa, y es todos para todos, es así, ¿no? Entonces, eso también deja a los sujetos, a los educadores en el medio, a veces esas lógicas ¿no? de un poco encorsetados de lo que hacer y de cómo hacerlo, a pesar de que algunos, bueno, tienen mucha creatividad y tienen mucha innovación y pueden hacer cosas sumamente valiosas, que a veces quedan hasta perdidas, ¿no? Que a veces quedan como en ese contexto y no hay espacios a veces de socialización, y bueno, es todo un desafío como para seguir, y ya cerrando como con este componente, para seguir pensando en nuestra formación, en lo importante de tener una mirada multidimensional, dinámica, compleja, que incluya diferentes planos de análisis, donde también lo histórico es significativo, lo histórico como más amplio de lo sociocultural, pero lo histórico de una comunidad también es relevante, lo histórico de una institución, lo histórico de un grupo, lo histórico del sujeto, ¿no? Ven como ahí yo les proponía como diferentes niveles atravesados por un eje histórico. Todo eso hace parte a la mirada que nosotros tenemos que tener a la hora de querer investigar o a la hora de querer generar una intervención, es decir, una posibilidad de transformación frente a una necesidad, algún pedido o bueno, algún encargo en el lugar que estemos. Así que bueno, un desafío como para seguir construyendo y para seguir aprendiendo juntos. Bien, sí, por eso estas cosas que ustedes decían, ¿no? Bueno, me hacían entrar, me controlaban la pollera, me controlaban no sé qué, bueno, tienen que ver con estas ideas que de alguna manera siguen permeando y siguen haciéndose cristalizadas y hechos reales en el sistema educativo, ¿no? No, y que las respuestas generalmente a eso eran, sí, porque acá hay reglas, hay que seguir ciertas normas. ¿No? Claro. Esas son las respuestas a las... Porque, ¿sabes qué? Un comentario de chiquito. Porque lo que está como en juego en eso es el tema de la autoridad, ¿no? Es como que si alguien no va, está cuestionando la autoridad, ¿no? De la institución, del director, del docente. Obvio. Y la autoridad pasa por otro lado, no pasa por eso. ¿Tá? Entonces, son como representaciones que siguen instaladas y que motivan prácticas. Y a veces es problemático porque el muchacho se fue a la casa y se perdió oportunidades de aprendizaje, y cuando el tema de que vayan los sujetos a las instituciones es un gran problema para nosotros como sociedad, porque se nos van, o sea, terminan el 37% en tiempo como en forma, y un 43% con rezago, y tenemos, eso condiciona el desarrollo productivo y el desarrollo también singular de los sujetos, de poder tener otras herramientas, no necesariamente solo para seguir algo en la universidad, sino como para su desarrollo como sujeto en emprendimientos, en su proyecto de vida, y todas las posibilidades que pueda tener de aprendizaje en ese recorrido. Por ahí cerré así, Darío puede contar un poco. No, tranqui, porque yo creo que, a ver, estamos como, estos dos autores, Follar y este texto que, por lo que veo en el chat, está muy bueno y tal, podemos seguir quedando un rato si quieren charlando más sobre esto, pero el texto este lo conocen los que son docentes, cara y seca, ¿no? El texto es un libro que está escrito, uno lo puede leer, tiene dos introducciones, de un lado y del otro, que son las dos caras de la moneda de las instituciones educativas, una dimensión que capaz que fue la que estuvimos viendo ahora, más histórica, más de contenido latente, más a poder como descubrir, ¿tá? A otras. Yo voy a minimizar el chat, así que vos, Nico, me vas diciendo si aparece algo.
y otra que tiene que ver con estos componentes más visibles que tienen las instituciones, ¿no? Acá lo que vamos a trabajar ahora, y que viene linkeado, capaz que yo lo voy a intentar relacionar, y si encuentro ahora un video que lo estuve viendo ahora lo voy a poner porque me parece que está bueno, tiene que ver con básicamente dos nociones, el contrato fundacional y el currículum. Son dos cosas que vamos a trabajar. Que tiene que ver, si uno lo piensa en esto último que Nico estuvo planteando, bueno, quienes trabajamos en la educación y quienes trabajamos más desde una perspectiva más organizacional, más sistémica, más entendiendo a la institución educativa como una unidad que forma parte de un contexto de que es un sistema educativo que la determina, y que la impulsa a nuevos cambios. El contrato fundacional, como lo define Posch y estas tres autoras, tiene que ver con el sentido, ¿no?, que le asigna esa institución a la escuela. Tiene que ver con si lo pudiéramos como materializar esto que dice Folari, sería como lo visible, ¿no?, de ese contrato entre institución y sociedad, ¿no? Y esto nos remite al origen de esa institución educativa, ¿no?, a esos primeros vínculos entre escuela y sociedad. Lo que aparecen aquí iluminado con esta lámpara son las características de este contrato fundacional básico de la escuela de la modernidad que hablaba Nicolás, ¿no?, que era esta escuela en donde, bueno, tenía que transmitir determinados valores y creencias de la época que legitimaban ese orden social establecido, que transmitían estos saberes que eran necesarios para el mundo del trabajo, ¿no? Y cuando en plena revolución industrial era necesario conservar a los seres humanos, mantenerlos, y desde allí generar un determinado saber que sea funcional a ese sistema productivo. Y el tercer punto, ¿no?, que da origen a este contrato fundacional, tiene que ver con estas condiciones para la producción de otros saberes. Es decir, las instituciones educativas no solamente van a reproducir un saber establecido, sino que tienen que generar condiciones para el progreso social, ¿no? Una de las primeras cosas cuando uno se enfrenta a una intervención en una institución educativa desde este paradigma, quizás yo lo trabajo más como a lo concreto, ¿no?, de paradigma más organizacional, es revisar estos vínculos originales. ¿Cuál es el sentido que tiene esa institución en esa comunidad? Las instituciones son efectoras de políticas públicas, por lo tanto es el Estado, ¿no?, quien las crea. Pero no es lo mismo, por ejemplo, muchos hablaban de los centros CAIF, un centro CAIF que está gestionado por una cooperativa de trabajadores siderúrgicos en un determinado lugar, a un centro educativo, un centro CAIF gestionado por la alcaldesa de otro barrio, ¿no? Genera, ¿no?, un vínculo, un contrato fundacional, un origen, un sentido de ser diferente, que va a formar parte del origen de esa institución y que va a regular algunos contratos, ¿no? Yo trabajo en la parte educativa, trabajo mucho y he acompañado algunos procesos de innovación educativa, ¿no?, de cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Y una de las cosas que uno trabaja mucho es esto de, bueno, pero ¿cuál es el vínculo, ¿no? ¿Cuál es este contrato fundacional que esta institución quiere tener con la comunidad, ¿no? Esto que se habla de instituciones más abiertas, más cerradas, esto que tiene que ver con el sentido de lo que está haciendo, para qué está educando, ¿no? ¿Dónde pone énfasis? Esto que hablaban ustedes hoy, bueno, ¿qué es lo que hay que aprender, ¿no? ¿Cómo hay que aprenderlo? ¿Cuál es el vínculo que va a tener con los gurises? ¿Cuál es el vínculo que va a tener con las familias? Esto redefine gran parte de ese contrato fundacional, y una de las primeras cosas que tenemos que tratar de ver es
el origen y la significación que tiene el origen. Y les pongo un ejemplo ahora. Una de las instituciones que trabajamos desde hace muchos años, hace 8 años, desde Profe. facultad. Sí, Luna. Perdón, ese origen del que está hablando, ¿es el origen de ese vínculo entre sociedad y de qué origen está hablando? Exacto. Porque me perdí más o menos. Ahí Perdón. va. El origen, por ejemplo, ahora el ejemplo que voy a poner. Gracias. Ustedes saben que Uruguay tiene cuando su Suiza, cuando era la Suiza de América, tuvo el primer jardín de infantes público de América Latina, ¿no? La Enriqueta Comte Riquet. Una institución que sigue vigente hoy día, cerca del Canal 12. Fue la maestra Enriqueta Comte Riquet que viaja a Francia, se forma con los mejores. Bien, Andrés, vos fuiste a ese jardín. Bueno, sigue estando, ¿no? Y sigue estando. Y su contrato fundacional, cuando viene Enriqueta Comte Riquet a Uruguay, ¿no? Le dice a Varela, acá hay que generar una institución particular para los niños pequeños y generar un sistema de formación para las maestras específico, porque no es lo mismo enseñarle a los más chiquititos que enseñarle a los más grandes. Y se genera una institución modelo para América Latina. Ese es el origen, ¿no? Que tiene una gran historia y un peso histórico muy fuerte para toda América Latina en relación a la educación inicial. Trabajar, ¿no? Para ser maestra hoy día en el jardín, en el primer jardín, estamos hablando de 1890, creado, que es patrimonio histórico de Uruguay. Trabajar en ese jardín, ¿no? Tiene un peso muy fuerte. ¿Y cómo se encargó el sistema de generar ese peso, ¿no? Fue un jardín que históricamente su contrato fundacional era innovar en educación. Por lo tanto, los maestros que trabajaban allí eran los primeros maestros y debían de ser los mejores. Esa vivencia, hoy por hoy el sistema educativo la reproduce con mayor supervisión, es uno de los jardines que mayor supervisión tiene, en mayor exigencia, el jardín de práctica, ¿no? Las maestras se sienten observadas, un montón de cosas, ¿no? Nosotros llegamos allí trabajando estrategias de autocuidado, porque era una institución que estaba siendo demandada y había niveles de burnout y de estrés significativos. Cuando entramos a historizar básicamente el sentido de determinadas prácticas, una de las puntas, no quiere decir que sea por esta, pero una de las puntas tenía que ver con este sentido histórico de ese contrato fundacional. Trabajar en esa institución educativa te expone mucho, ¿no? Tenés que tener la planificación siempre al día, te observan pila, hay un acto, el año pasado inició el primer día que nosotros estábamos allí de la presencialidad de los niños, y los chiquilines era el primer día que volvían de una situación de pandemia que no sabían qué pasaba. Se querían reencontrar con las maestras con un protocolo sanitario de distancia, y cámaras, ¿no? Que los seguían a los niños porque estaban allí, ¿no? Por eso, revisar esta dimensión histórica y tratar de especificar estos contratos fundacionales se van históricamente renovando, las instituciones lo van renovando, ¿no? Hay una parte que se mantiene, que tiene que ver con el origen, y otras partes que se van reeditando, ¿en función de qué? Ups. ¿Tengo yo el control o lo tenés vos? Nico, la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Esto acá lo que básicamente decía, que lo retoma un poco Folari también, por eso lo pasamos. La escuela tiene estas dobles tendencias, ¿no? Conservadora de reproducir el modelo hegemónico y esta tendencia innovadora de transformar y de proponer modificar ese orden, ¿no? Poder innovar. Pasamos a la siguiente. Sí, Cande, Sí. quedan subidas esas.
Sí, queda en su vida. Y después otro aporte por ahí interesante, el tema de la participación, ¿no? Que es otro tema también tuyo, Darío, ¿no? de los sujetos a la hora de, que por ahí comentaba Nahuel, ¿no? De definir las reglas y, ¿no? En relación más a lo del uniforme, pero es un tema también sumamente interesante. Bueno, a ver, si quieren, me meto ahí, porque es mi tema y este jardín es uno de los temas que a mí me gusta, tengo diversidad. Este jardín es el primer jardín que tiene un consejo de participación infantil. Fíjense cuánto el contrato fundacional ha reeditado, ¿no? Estas cuestiones de querer ser innovador en algo. No estoy diciendo que lo sea, sino de querer serlo. Yo trabajo el tema de la participación, cómo generar dispositivos de participación infantil, ¿no? en los dispositivos escolares, ¿no? Por aquello de que, bueno, si logramos sentirnos parte de y trabajar y resignificar las voces de los niños en el proyecto escolar, entendemos que esa es una manera de empoderar a la infancia y muchos más a los más pequeños. Entonces, hace 2 años empezamos, y esto formó parte del currículum prescripto, ¿no? De los contenidos a trabajar. El currículum prescripto tiene que ver con cómo se cumple ese mandato. Supongamos que, y es una síntesis, esta institución tenga el mandato de la innovación. Pongámosle así, por haber sido el primer jardín de América Latina. ¿Cómo reproduce ese mandato? A través de su currículum prescripto. Acá las que son educadoras o maestras van a tener mucho más elementos que yo, pero podríamos decir, y esto es lo que plantea el texto, el currículum prescripto es el ordenador de la tarea institucional, no es cómo se va a organizar la tarea. Define no solamente los contenidos que va a priorizar del programa que tiene que trabajar, sino los intercambios y las formas que le dan sentido a ese intercambio. Y acá lo que dijimos nosotros fue, con la práctica de intervenciones de graduación, dijimos, bueno, en un año vamos a potenciar el Consejo de Participación Infantil, que lo tenían como un lugar en donde se le preguntaba a los niños los materiales que quería que la Comisión Fomento pudiera comprar, los materiales didácticos, o las cosas que iban a utilizar. Y esa era la única consulta que se le hacía a los gurises, ¿no? En un año. Y el Consejo de Participación se hacía una reunión, se le mostraba los materiales, se le preguntaba y allí decidía. Y nosotros instalamos un dispositivo en donde se trabajó con todos los niños, los 380 niños. Fue un trabajo de 15 personas en donde le estuvimos preguntando a través de talleres y a través de dispositivos de conversaciones de 2 a 3 integrantes, ¿qué era venir al jardín? ¿Qué significaba venir al jardín? ¿Para qué venir al jardín? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué cosas aprendían? ¿No? ¿Qué cosas les gustaría cambiar del jardín? ¿No? Ese era un dispositivo de investigación-acción donde se trabajaba a través de talleres con dibujos, con plástica y conversaciones donde se registraba lo que los niños decían. Y eso se iba sistematizando. Mes a mes se cerraba un ciclo de trabajo, por ejemplo, cómo vivo la escuela, el jardín, ¿no? Y ahí sistematizábamos todas las expresiones de los gurises, de los dibujos, y lo devolvíamos al equipo docente. Las maestras estaban convencidas de que reconocían la diversidad, las maestras estaban conocidas, sabían que el espacio de comedor era un caos, porque era espantoso, y que los niños seguramente querían colocar más juegos. Cuando termina el año, nosotros íbamos devolviendo parte por parte, los gurises empezaron a tener voz y empezaron a plasmar cómo ellos vivían el centro educativo. Y nos encontramos con un montón de sorpresas, ¿sí? Realmente el centro educativo lo vivían como muy temeroso los de 3. Es una institución enorme. Fue un modelo en esa época, pero tiene unas ventanas allá arriba. Los niños no logran ver el afuera
porque el afuera está pensado casi a la altura de un adulto, yo mido 1,85 y por ahí llego a ver las ventanas. Lo vivían como algo enorme, como algo tenebroso. Esa mujer que era Enriqueta les asustaba porque hay imágenes por todos lados, les daba como miedo. O sea, ese espacio que las maestras creían que era sumamente cálido, los gurises más chiquititos, los que recién ingresaban, no lo vivían como tan cálido, y lo vivían como un lugar a conocer, y a descubrir y a vencer determinados temores que gracias al vínculo que tenían con los docentes lo podían como hacer. El espacio que para los adultos es un espacio que realmente es muy bullicioso y muy embromado como el del comedor, los gurises lo significaban como el lugar de mayores aprendizajes, porque les favorecía la autonomía, les favorecía el aprender, les favorecía el servir las cosas, podían cortar con los cuchillos de verdad, como creo que en algún ejemplo la clase pasada lo había traído, y hizo redefinir el concepto que los docentes tenían de ese espacio. Por lo tanto, generó en el punto 2 unos criterios de intercambio y de sentido de la vida institucional diferente. El espacio que ellas creían que no era tan educativo estaba siendo uno de los espacios educativos muy significativos por los gurises, ¿no? Habían nombrado cosas que también hacían en la sala, pero ese era el lugar donde mayor aprendizaje se hacía porque más autonomía y más participación podían tener, ¿no? Este trabajo al final, cuando devolvimos toda la percepción que ellos tenían de qué era aprender, de cómo aprendían, el espacio, no habían pedido más juegos, es un lugar que tiene 5 patios, ¿no? Pedían colores, que las paredes estuvieran pintadas con determinados colores. Y empezó a redefinirse en el currículum prescrito el sentido del proyecto institucional. El año pasado fue el sentido del juego y de la participación, el contenido fundamental del proyecto de centro, con la generación de un mural a punto de partida de esa institución, de esas expresiones que los gurises pudieron ir diciendo, ¿no? Todo eso se pudo construir cuando se hizo ese currículum prescripto, se pudo construir a punto de partida de que los gurises pudieron tomar una participación y pudieron ser visibilizados en sus expresiones, y un colectivo docente sensible a escuchar qué tiene para decir un niño de 3, de 4 y de 5. Y qué tiene para decir, estoy planteando en términos de mostrar, ¿no? No solamente los niños dicen a través de las expresiones, sino a través del juego, de los dibujos, de los 100 lenguajes, como dijera Loris Malaguzzi. Entonces, el currículum prescripto es lo que permite muchas veces ir redefiniendo ese contrato fundacional. Y ese contrato fundacional no es el mismo, ¿no? Va de alguna manera cambiando, ¿no?, las relaciones entre los propios integrantes y entre la propia comunidad educativa. Yo creo que esa era la última, ¿no? Yo tenía no sé, veo muchas cosas, yo no estoy viendo el chat, no sé si hay alguna cosa específica. Yo tenía un video, no puedo poner videos de experiencias que he trabajado porque no tengo permisos de los gurises de las familias y de los propios niños para poderlos mostrar, pero quería mostrar una experiencia desde un contrato fundacional diferente a la Escuela de la Modernidad, que no es de acá, es en Italia. Yo estuve formándome allá en lo que tiene que ver con lo que se llama, no es una pedagogía, pero una línea de Reggio Emilia, que es una forma de educar y de entender la educación de manera diferente, y quería mostrar un video de una institución, de un jardín de infantes unidos, como le llaman allá, en donde se pueden ver allí la relación de los distintos actores, para poder plantear un contrato de la modernidad diferente. Pero no sé, ¿hay alguna pregunta o algo?
Sí, Darío, bueno, algunos comentarios que muy interesante, todo lo que compartiste. Si se va a dejar disponible esto, la grabación la dejamos disponible y creo, y las diapositivas también hay un Sí, sí, lugar sí. para dejarlo disponible, lo vamos a dejar disponible. Y después por ahí planteaban el tema de lo de Adriana me pareció interesante. Si se puede, tal vez lo más difícil es generar los espacios para que se logre la participación, ¿no? ¿En qué Sí. medida ese espacio de la educación no lo vive como una especie de pérdida de autoridad, ¿no? Esto que hablábamos hoy de la autoridad y que otros también puedan participar para la toma de decisiones. Que no quede en solo, ¿no? El poder de decidir en los adultos, sino que también pueda circular algo de ¿no? En los otros actores de la comunidad educativa. Tal cual. Para quienes se interesaban en este tema, en Colibrí, ustedes si ponen mi nombre, creo que en Colibrí está Darío León, me sacaron la D. Allí está colocada la tesis de maestría, que ya tiene unos años, creo desde 2012, 10 o 12, que es un estudio de caso de un centro educativo público de educación inicial, que tiene que ver sobre las condiciones institucionales que favorecen la participación infantil. Ese es el título, condiciones institucionales que favorecen la participación infantil. Es una institución pública que tuvo durante muchos años un proyecto de innovación educativa que tomó cosas de la propuesta Reggio Emilia, de Montessori, Gesualdo Sosa, de distintas propuestas a nivel de educación no tradicional, más al estilo de Freire, pero pensado en los más chiquitos, cuyo objetivo era favorecer la participación infantil, ¿no? Y esto necesariamente, cuando habilitamos un dispositivo pedagógico que favorezca la participación de los gurises, necesariamente supone nosotros salir de ese primer plano, ¿no? Es acompañar, es habilitar, es reconocer que son sujetos de derecho. ¿Y qué significa que sean sujetos de derecho? No significa que los gurises al poder y ahora aprenden lo que quieren. Es el responsable, el sujeto, el docente, de generar esos conflictos cognitivos. Es necesario ese sujeto de brindar, y ese docente de brindar distintas oportunidades para que los gurises puedan explorar. Esta propuesta, que yo les voy a mostrar en un videito cortito de 2 minutos, surge, esta propuesta de Reggio Emilia, surge en la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de mujeres, ¿no? Surge del movimiento feminista, un grupo de mujeres, frente al encontrarse que sus maridos habían fallecido en la guerra, dice, ¿qué hacemos con los gurises ahora? Y empiezan a construir unas escuelas, ¿no? Con los ladrillos que habían quedado derrumbados, no sé qué, y se encuentran con un pedagogo italiano, Loris Malaguzzi, del cual comienza a centrar, y esta es lo central de esta forma de abordaje, que también está en las escuelas Waldorf, y demás son todos contemporáneos, surge básicamente esta idea de que a los gurises hay que darles lo mejor, y que los gurises tienen un potencial que muy, muy, muy interesante, muy fuerte, ¿no? Y es necesario generar determinadas condiciones para que aprendan, ¿no? con calidad educativa, ¿no? Teníamos, sí. Adriana nos quería comentar algo, Dale. por ahí en el foro también van dando Mientras aportes voy en esta encontrando el línea. video. Sí, en realidad me parece que lo que quería comentar lo estabas diciendo tú, pero quería hacer referencia un poco a esa diapositiva que mostrabas en la educación de la modernidad tradicional y cómo en el cambio planteaba, bueno, ahora ustedes tienen que decidir. Entonces como que la decisión siempre partía de la autoridad. Ahora ustedes tienen que decidir porque lo decido yo. En cierta forma lo que hace es reproducir el mismo modelo, con otro formato, no sé, pero es más de lo mismo, era lo que yo planteaba en el chat, pero creo que ya las respuestas
Está muy bueno. Muchas gracias. Bien. ¿No puedo compartir o...? Ahí. Paré de compartir y ahora podés. Les muestro este videito nada más y pongan especial atención, si lo encuentro, ¿no? A la... Básicamente está en inglés, pero no se forman parte tanto del texto. Fíjense básicamente los espacios y las interacciones. A ver si... Aquí terminamos. Creo que no estoy pudiendo, ¿no? ¿No te deja compartir pantalla? ¿Tenés abajo o no? Sí, pero... Tenés que poner también compartir audio. ¿Están viendo? Ahora sí. A ver ahí. ¿Se ve? ¿Ahí? Sí, sí. Participating in a study group on the Reggio Emilia approach means being immersed in the values and the contents which are part of this city's municipal infant toddler centre and preschool educational project. It means going back to the roots and the origins of this project, getting to know its history and how it is organised today. It means going inside the infant toddler centres and the preschools. It means meeting with the children, and it means discussion and... ¿Qué les... Y dejamos de compartir por acá. ¿Qué les llamó la atención? Y cerramos con esto. Tienen lo mejor. ¿Por qué tienen lo mejor? Joaquín. Sí. Pero ¿qué es lo mejor para vos? Espacios lúdicos. No están sentados 4 horas dibujando, sino que tienen espacios para movilizarse y expresarse. El protagonismo de los gurises. Esto es Italia, Reggio Emilia. No es todo Italia, es la zona sur. Me llamó la atención la ausencia de maestros. ¿Sí? El intercambio, la naturaleza, las modalidades. Son actividades cotidianas que hacen percibir cosas desde la experiencia. Bien. ¿No? Sí. Ahora te doy, Eduardo, la palabra, ¿no? Los principios de esta... acá en Uruguay hay instituciones, muchas privadas, algunas públicas, que incorporan distintos modelos y uno tiene que ver con esto, ¿no? Lo que yo trabaja esto del espacio como generador de aprendizajes y mediador de aprendizajes, ¿no? Obviamente tienen un presupuesto muy significativo destinado a educación, al punto que los edificios se diseñan en función de la articulación con la naturaleza. Vieron la cantidad de luz, los espacios verdes que están dentro de las instituciones, que están afuera.
La disposición pedagógica es esto de lo que en otros contextos se trabaja del trabajo por proyectos. Los gurises deambulan, no hay una sala, no hay mi grupo de 4, mi grupo de 3 o mi grupo de 2. El docente selecciona a los gurises para trabajar en determinados proyectos que supone el descubrimiento, que supone el cuestionamiento, que supone, ¿no? Y eso hace de que el currículum prescripto no esté determinado de antemano. El maestro va construyendo el currículum, y acá hay muchas instituciones que lo hacen y no dicen ser Reggio Emilia. Van construyendo el currículum en función de los intereses que los gurises vayan demostrando a punto de partida de lo que las maestras les generan, ¿no? Y se genera un aprendizaje cooperativo donde todos enseñan. Ese que aparecía de blanco era el cocinero, ¿no? Lo que en CAIF se llama ay, se me fue el nombre, el educador alimenticio. Tiene una función pedagógica de también enseñar, ¿no? Esto habla de un lazo social, como dice Folari, totalmente diferente. Estas instituciones, las familias, muchos adultos que estaban allí, es un día normal. Uno ve que la familia entra, sale, y nadie le dice qué hace acá, porque la familia se integra al proyecto educativo. Los contenidos se trabajan también con las familias, ¿no? Entonces el lazo social, esto que trabaja Folari, que Nico muy bien lo estuvo desarrollando, es totalmente diferente. El sentido de lo educativo es totalmente diferente, ¿no? Por lo tanto, el contrato fundacional va a ser diferente en cuanto a contenidos, modalidad, forma, secuenciación, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta que una institución educativa favorece, y terminamos por acá, favorece la participación infantil? Si vemos a las maestras de los mismos grados, si tienen las mismas planificaciones. Por ejemplo, si todas las maestras de primero, segundo y tercero se juntan para planificar lo mismo y trabajan los mismos contenidos en el mismo momento, y uno podría pensar que la participación infantil, por más que piensen en los gurises, está media difícil, ¿no? Ese currículum prescripto tan secuenciado, si es igual para todos, y bueno, generalmente nos está hablando de una depositación de determinados contenidos más que de determinadas, de pensar a los gurises como sujetos. ¿Estamos lejos de pensar estas situaciones? En algunos casos sí, en otros casos, mirá que no estamos tan lejos, Andrés. Hay muchas instituciones, o hay algunas instituciones, no sé si muchas, hay algunas instituciones, a mí me llevó 2 años encontrar solamente una institución de caso de estudio donde favoreciera la participación infantil en los más pequeños. Pero existen instituciones, los centros CAIF, algunos clubes de niños, la educación formal, en algunas instituciones aún públicas, hacen esfuerzos para contrarrestar este contrato fundacional. ¿No puede ser que tenga que ver también por la cantidad de gente, la cantidad de niños que haya en las instituciones? Totalmente. Es imposible generar una propuesta que signifique un maestro con 40 gurises pueda el dispositivo pedagógico favorecer la singularidad. Es muy difícil, ¿no? Existen estrategias, el trabajo en subgrupos, los rincones, en el caso de educación inicial, ¿no? Pero por eso no depende tanto de la buena voluntad o de lo formada o de lo formado que esté el docente, sino también de las condiciones de trabajo. Un requisito, una condición institucional para favorecer la participación infantil es grupo reducido. Si no, es imposible. Homogeneizamos, ¿no? Lo hacemos acá con ustedes, ¿no? Los apuramos y los cortamos porque, nada, queremos dar este contenido porque luego lo tenemos que preguntar en el parcial. Si se fijan, igual los 3 PPTs de los 3 horarios van variando en algunas cosas, porque con Nico tenemos un estilo diferente que el que tiene André, el que tiene Esther, y el resto de los compañeros, ¿no? Porque bueno, tenemos formaciones diferentes, pero igual
tendemos a la homogeneización porque la masividad no lo permite. Bueno, Darío, realmente ha sido un placer compartir contigo y con todo el grupo de estudiantes que bueno, fueron siguiendo de una forma sumamente participativa y bueno, enriquecedora para todos, ¿no? Porque nosotros también vamos aprendiendo con ustedes, ¿no? En diferentes miradas y sin duda mucho más quedó para seguir conversando. Vamos a tener más posibilidades, ¿no? en el correr del semestre. Así que, bueno, muchas gracias por las valoraciones que por ahí también van comentando. Y bueno, y quedamos en conexión también por un nuevo chat, por un nuevo foro, perdón, de pensar estas cosas a través de alguna situación, que eso es como un poco lo que también queremos, ¿no? Seguir extendiendo como esta construcción del pensamiento con ustedes. Lo subimos, Micaela, los videos después. Los videos también. Gente, un placer. Y seguimos en esta. Vamos arriba. Chao, un abrazo, cuídense. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.